Esta semana en Historias con Eloísa Luna. Señores, gracias por compartir con nosotros. Bienvenidos a Historias con Eloísa Luna. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer inspiradora y de verdad que usted no se puede perder la historia de Irina Peguero, que es una reconocida presentadora y comunicadora dominicana. Nació en la República Dominicana y desde muy joven mostró un gran interés por el mundo de la comunicación y la televisión. Comenzó su carrera en los medios de comunicación en la televisión dominicana, donde se destacó por su carisma y talento. Irina ha participado en programas emblemáticos de la televisión dominicana como el Show del Mediodía y Divertido con Jochi, donde se ha dejado huella y su estilo único y su habilidad para entrevistar a diversas personalidades. Además de su trabajo en televisión, Irina también incursionó en la radio y ha formado parte de emisoras como la 91 FM, donde ha mostrado su versatilidad como comunicadora social. Así iniciamos esta historia y conocemos la historia de Irina Peguero. Señores, y así iniciamos historia. Bienvenida Irina Peguero a Historias con Eloísa Luna. Un honor estar aquí, Eloísa. Hacía mucho tiempo que quería venir. Gracias a ti por la invitación. No, de verdad que tú querías venir hace mucho, pero nosotros teníamos mucho queriendo que tú vinieras porque la verdad es que lo bonito de la historia es que siempre tienen algo diferente y tienen una enseñanza y una moraleja distinta a cada historia y cada proceso. Amén. Irina, por el principio, ¿dónde nace Irina y cómo fue su infancia? Mira, como he dicho mucho dónde nazco en muchas entrevistas, te voy a decir la realidad. La realidad. La realidad es que yo nací en San Pedro de Macorís porque mi madre estudiaba allá, pero nunca viví allá. De hecho, mi cédula, todos mis estudios fueron en Higüey. Okay. Entonces, en mi cédula dice que nací en la Altagracia, Higüey. Okay. El 26 de mayo de 1900. Lo dejamos ahí. Un Casi, corazoncito. Casi caigo. Es que tengo varios años cumpliendo 30. Entonces, No, porque es que uno se frisa en un tengo número. que- Hay que escoger el número. Yo tengo el mío. Yo cumplí 25, ya Sí. en agosto se paró, yo 25 de 30. Yo nuevo. hace como cumplí 30, hace No, poco. nos quedamos ahí. Irina, ¿cómo fue esa infancia en la Altagracia? Es una provincia muy bella, muy Muy turística. hermosa, así es. ¿Cómo fueron esos primeros años? Mira, mi infancia fue increíble. Honestamente, fue una infancia. O sea, yo desde jugar Barbie, correr el topao en el barrio donde vivía, Los Coquitos, que queda salida a la otra banda. En el momento cuando vivía en Higüey, todavía se tenía que pasar obligatoriamente por Higüey para llegar a Punta Cana. Entonces, mi mamá tenía farmacias, cadena de farmacias, y una de ellas quedaba en La Libertad, en Los Coquitos, cuando ya, como para salir de la ciudad. Por ende, era como la última parada de esos buses de turistas y eso, que se paraban a la farmacia. Entonces, era muy divertido por esa parte. También en Higüey había la tradición, no sé si todavía existe, pero creo que ha mermado un poco, de la feria ganadera. Entonces, en agosto había todo un evento donde uno corría a caballo, uno salía a comprar sus botas, el mejor sombrero. También fue muy divertida mi infancia por eso, porque era desde el 11 de agosto a más o menos el 24 de agosto. Eran todos los días como si fueran días festivos. Uno se iba a la feria a ver los caballos, a ver cómo la gente fabricaba cosas con cristal. Era muy divertida. También, aparte de eso, mi mamá desde muy joven, pues, como que me enseñó a trabajar. Entonces yo tenía turnos en la farmacia. Wow. Y yo recuerdo que de pequeña me peleaba mucho con mi hermano menor porque el turno que a mí me ponía era siempre en la caja, anotando todo. O sea, la caja era automática, pero todo lo que entraba yo tenía que escribirlo en una mascota. Al final del día, cuando hacían el cuadre, lo que la caja tirara tenía que coincidir, obviamente, con mi cuaderno. ¡Qué presión! Entonces era como que un dilema. Sin embargo, el trabajo de mi hermanito pequeño era, en las farmacias se usaba, que iban los vendedores de medicina y los visitadores a médicos, y ellos recogían cajas vacías. Estas cajas tenían un sellito que el laboratorio le ponía, y ese sellito valía dinero, 5 pesos, 3 pesos. Entonces ese era el trabajo de mi hermanito pequeño. Y yo dije, ¿por qué él tiene ese trabajo? Yo quiero ese. Entonces fue una niñez sana de jugar, como te digo. Yo jugaba, trabajaba también, pero eran ahí en los negocios de mis padres.
fue una niñez, nos bañábamos en la lluvia, era muy de campo. Muy bonita. Una niñez de campo. Sabes que el campo te da la particularidad de tú aprender a disfrutarte y a vivir de la manera más natural Así posible. es, y más simple. Sí, cuando tú dices yo jugaba Barbie, yo recuerdo que yo dejé de jugar Barbie porque un día mi profesor de bachillerato Ajá. pasó por frente de mi casa y me dijo, pero no es muñeca que tú estás jugando, yo Ah, estaba en primero de Yo bachillerato. jugué Barbie, uff, como hasta los Irina, 16. Estudias el bachillerato en tu provincia Sí. y luego decides venir a Así Santo es, Domingo a estudiar medicina. a estudiar medicina. Háblame Así es. de esta pasión. Mira, como te dije, mi mamá tenía farmacias, entonces yo me crié dentro de la medicina. La farmacia en sí no me gustaba como profesión, pero mi mamá también tenía un trabajo en el hospital de Nisimón. Ella era como directora de farmacias o algo ahí adentro. Entonces yo pude vivir desde muy pequeña todo ese ambiente en el hospital, y era un hospital público, y era el único de Nisimón, entonces todo se atendía ahí. Y desde muy pequeña yo como que soñaba ser una de esas personas que estuvieran en el hospital, aparte de que me fascinaban los niños. Entonces no era solamente que yo quería ser médico, yo me imaginaba siendo una cirujana cardiovascular de pediatría Pero una o profesión. trabajando con niños. Me encantaban muchísimo los niños, o me gustan mucho los niños. Y mi mamá desde pequeña como que me forjó, entendiendo que yo iba a estudiar medicina. No digo que me obligó, que me impuso eso. Pero porque, estabas dentro de ese mundo. pero estaba dentro de ese ambiente y aparte yo hacía modelaje, yo hacía cosas en mi pueblo, me vestían de la chilindrina del barrio y participaba en un canal de televisión, en Talento Joven también, que es un canal que todavía existe en mi provincia, pero yo siempre veía eso como un hobby. Okay. O sea, yo nunca veía eso como que una yo voy a profesión. vivir de eso. Te ibas a dedicar No, a eso. jamás. Eso era algo como que todavía lo es, que pasionalmente yo hacía. ¿Y cuándo Entonces, cambia esa realidad de verlo como un hobby a verlo como mi profesión? Tu profesión? Mira, cambia mi realidad en dos momentos claves. El primer momento donde tres momentos. Comenzó todo cuando la gente comenzaba a preguntarme. Yo cuando venía aquí a estudiar medicina, yo hacía todos los castings, a mí me gustaba todo lo que tenía que ser como modelaje y todo eso. Ya yo había hecho en Higüey un Miss Higüey, gané como Miss Higüey, también en algún momento fui reina de las patronales y eso. Entonces yo como que seguí ese camino, pero como hobby. Y comenzó a hacerme ruido el tema de que cuando las personas que no me conocían, que yo les decía, hola, yo estudio medicina, qué sé yo qué, si se lo decía como después de conocerme, me decían, ¿qué? Medicina. Yo pensaba que tú estudiabas comunicación o algo así. Nunca me imaginé que tú ibas a ser médico. Y eso como que me comenzó a hacer ruido. La segunda situación, como que ya yo dije, bueno, está fuerte. Es que yo tenía una prima que era como esta prima, la mejor portada, la de las mejores notas. La modelo, O sea, el ejemplo a seguir. Como, wow, ella era de verdad un ejemplo a seguir. Y yo recuerdo que ella fue la primera que se graduó de la universidad, y yo recuerdo que como semanas después que ella se graduó, ella tuvo un accidente donde fallece. Wow. Y como que eso me chocó tanto, porque ella siempre me decía como que no, tú vas a ser comunicadora, tú tienes que ser reina. Y como que yo dije, wow, mira todo el tiempo que ella duró estudiando, matándose, fue siempre súper buena en todo lo que quería. Sin embargo, murió y no logró quizá las cosas que ella soñaba. Y eso comenzó a trabajarme la cabeza en de verdad yo estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta. Y como ya el punto donde yo dije, no voy a estudiar más, es que yo tengo un primo que es una eminencia, es graduado de Harvard ahora mismo, un médico, el futuro de mi familia es él sabe de quién estoy hablando. Anotaciones. En su graduación estábamos todos en la comida que se celebra, y yo recuerdo que todos estábamos felices y vamos a hacer una foto, y el tipo... Y yo, pero Dios mío, alégrate. ¿Dónde está la energía? Alégrate. Y él dice, no, en verdad yo no sé qué es lo que celebran, me faltan 5 años allí, 5 años para tal examen, tengo que... Y yo lo miré y yo dije, jeje, este es el momento que yo voy a decidir no estudiar eso, porque en realidad yo no estoy preparada para todo el esfuerzo que eso amerita, y yo no quiero estar así cuando yo me gradúe. Y recuerdo que lo avisé ahí mismo a mis tías, díganle a mi mamá que me voy a salir de la universidad, ya no quiero estudiar medicina. Entonces esos fueron los momentos que fueron para mí claves. Aparte, en INTEC no se hace tesis, se hace BioINTEC, y donde me fui desilusionando de esa gran idea,
es que a mí me tocó trabajar en mi trabajo de BioNTech con niñas de escasos recursos, embarazadas, menores de edad. Okay. Y para mí fue como frustrante ver situaciones en las que yo decía, wow, había niñas a las que yo le tenía mucha pena, pero habían otras que yo decía, no, si yo te agarro. Si yo te agarro, y eso me hacía sentir culpable, como que, wow, pero tú eres médico, no, tú no puedes ser así. Entonces como que decidí, como que hice un pensamiento interno y dije, ¿qué es eso que yo hago? Y yo me acordé que pasaba horas haciendo casting, que siempre tenía zapato alto, que hablaba de todo menos de medicina. Y yo dije, yo voy a estudiar comunicación, porque si eso yo lo hago así, gratis, claro, imagínate si me vuelvo profesional en eso. Irina, cuando los que hacemos comunicación le comunicamos a nuestros padres que nosotros no vamos a estudiar licenciatura en Derecho, en Psicología, Contabilidad, Administración, y les saltamos con esta de que vamos a estudiar comunicación. En mi caso fue como que esta muchacha está volviendo loca, sí. Pero tú habías encaminado una carrera de medicina, la doctora de la familia. 3 años. Imagino que tu madre te había idealizado ya en claro, ese sentido. Mi mamá contaba las materias. Mi mamá decía, pasaste histología, ya es el colador. Entonces, ya, si pasaste esa, te está graduando. Ella estaba tan pendiente y cuando tú le dices, mami, fue muy duro para mí. No fue medicina. Me lo voy primero por la que yo no le comunicación. dije de una vez. Fue una situación muy difícil para mí porque mi madre es, como quien dice, la única profesional de sus hermanas, y todas sus hermanas tienen hijos que, como ya te expliqué, o son graduados de Harvard. Tengo otra prima que también es médico. Entonces yo tenía como, y mi mamá es muy esforzada, siempre ha trabajado mucho. Mi mamá es el tipo de madre que los pleitos con sus hermanas eran, ¿por qué tú te quitas las cosas para darse irina? O sea, siempre ha sido ese tipo de madre. Y yo siempre quise darle ese título a mi mamá, pero consciente de que yo también lo quería, que no era algo impuesto, era algo que me gustaba y que lo disfrutaba por ella. Entonces, al principio yo intenté como primero diciéndole, mira, creo que no es medicina, que es psicología. Como para variarle. Tú sabes, de medicina y comunicación es muy fuerte. Para variarle la cosa. Cuando yo vi que yo dije psicología, que dijo, tú estás loca. Imagínate comunicación. Yo dije que bueno, en verdad no voy a decir esto. Entonces hubo un momento de mi vida que yo literalmente decía que estaba estudiando medicina, pero no estaba estudiando. Okay. Entonces eso me hizo, o sea, me afectó emocionalmente muchísimo, porque todavía hoy tengo las consecuencias de eso. Es una muy mala decisión, que hay gente que, yo recuerdo que fue alguien que me dijo, tómate un año sabático, tranquila, tú eres joven, tómate ese año sabático y piénsalo. Yo creo que ese año sabático fue el peor de mi vida, en todos los sentidos, emocionalmente. O sea, no me sumó, bueno, puedo decir que me sumó porque todo lo que uno vive le suma, y creo que a lo mejor esas experiencias me van a ayudar a mí para a lo mejor entender a mis hijos en el futuro. Pero fue súper duro. Al final me dejó de hablar como por un año, más o menos, o por muchos meses. Recuerdo que cuando mi prima falleció, ahí fue como que ya la cosa, que mira, si tú lo que quieres es ser linda y salir linda en televisión, dale. Porque la comunicación a veces se ve desde ese ángulo. Desde ese ángulo. Y que ya en ese momento yo había dejado de estudiar, ya ella me había dejado de hablar, y yo me puse a trabajar en un call center y me puse a hacer otras cosas, y me di cuenta de la lucha que yo pasaba. O sea, yo decía, dije, Dios mío, pero la comida, me puse a coger carrito público, era como que todo esto mi mamá me lo suplía. O sea, yo dejé de estudiar medicina para ponerme a pasar lucha. Entonces ahí yo le quise dar para atrás. Como que, mami, mira, la verdad es que voy a estudiar medicina. Y ella dijo, no. Ya yo tengo 3 años, ya, lógralo, si tú entiendes. Así como tú ibas a lograr lo otro, logra la medicina, pero ya mi trabajo contigo ahí terminó. Entonces yo, como para demostrarle que sí, que yo lo iba a hacer, me puse a estudiar medicina en la UAS. Ay, Irina, pero, entonces, ahí fue pero es de una a otra, golpe y golpe. En ese proceso es que fallece mi prima, Génesis, y fue devastador para mí. O sea, ahí yo entendí como que en verdad no voy a estudiar medicina ni aquí ni en ningún lado. Yo me voy a dedicar a lo que yo me quiero dedicar, y yo voy a ser muy buena en lo que me quiero dedicar. Y como que me puse en mi cabeza de, mi mamá en algún momento va a entender que lo que voy a hacer, lo voy a hacer con respeto, lo voy a hacer como una profesión, no algo nada más de ser bonito. Entonces,
ahí comenzó toda la historia de nuevo. Y cuando tienes tu primera oportunidad en un programa, porque has participado en la actualidad y anteriormente en programas de mucho renombre, pero cuando te tocó tu primera oportunidad en un programa importante, ¿cuál fue? ¿Y cuál fue la reacción de mami entonces al ver a mi niña en ese programa? Mi primera oportunidad, que en nivel de importancia no te puedo decir qué tan importante era, porque ni siquiera yo conocía a tanta gente de aquí, fue con Idelsa Núñez, en Sabor y Picante Radio. Para mí mi mentora, o sea, yo recuerdo que cuando eso mi mamá y yo ni siquiera nos hablábamos tanto, pero no hablábamos más o menos, no era con pago. Entonces, para que mi mamá entendiera que esto tenía valor, yo creo que fue cuando ella vio el primer pago, todo lo otro era, sí, claro, qué trabajo, no te pagan, no me digas. Entonces, fue con Idelsa Núñez, y para mí la digo como que es mi mentora, porque recuerdo que hubo momentos en que ella me llamaba por teléfono y me decía, no puedo llegar a cabina, tranquila, tú puedes hacer el programa, cualquier cosa llámame. Wow. Y para mí, en ese momento, que yo no era ni siquiera profesional como comunicadora, me sirvió mucho, y recuerdo que nos daba mucha participación en los guiones y teníamos que llevar noticias y preparar pues ciertas informaciones para poder darle al público. Y luego ya cuando comienzo a estudiar, mi primera oportunidad en un programa que está vigente y que para mí es uno de los más importantes es Mujeres al Borde. En Mujeres al Borde yo entro... una plataforma importante. Súper importante. Yo recuerdo que hubo una tía que le hizo un comentario a mi mamá de que ¿cómo esa niña llegó a ese programa? La pregunta de la gente que participa en comunicación. En comunicación. Total. Mira, yo ni siquiera recuerdo cómo me invitan por primera vez, pero yo entro a Mujeres al Borde como una invitación de cubrir o como co-host, porque ellos llevaban chicas y todavía lo hacen, como que están empezando, es un programa de mujeres. Entonces, mi primera participación fue que fui como co-host, que creo que fue luego del Miss República Dominicana, que me dio mucha exposición. Y al darme toda esa exposición, pues ya habían personas que me llamaban y me invitaban, me hacían una entrevista. Y yo recuerdo que, ya me acordé, yo fui por un bazar. Yo hago bazares. En ese momento hacía bazares, ahora tengo mucho que no hago uno, pero pronto haré uno. Yo hacía bazares porque tengo un proyecto capilar, que es Olio Beauty, que yo creo que lo conoces. Entonces, yo me le acercaba a los programas para hablar de los productos. Yo recuerdo que yo me acerqué al programa para llevarles regalitos a Gaby, en ese momento Diana Filpo e Ingrid Gómez, y yo le llevé varias veces regalitos hasta que un día yo tenía un bazar y yo le hablé y le dije, mire, tengo este bazar, quiero dar la información para emprendedores, y me llevan como invitada para eso. Ahí ella me invita a quedarme de co-host. Me quedó de co-host, ya se fueron pasando varias veces, faltaba Gaby o faltaba alguien, o de pronto las tres estaban, pero ellos tienen un segmento que es entre mujeres, entonces para ese segmento me llamaban, y así sucesivamente ya yo iba con mucha frecuencia a Mujeres al Borde. Entonces recuerdo que la productora del programa renunció en una ocasión, y yo dije, bueno, si no me van a dar un trabajo como talento, yo estoy estudiando comunicación social. Y ahí le digo a la señora Ingrid, yo estoy estudiando comunicación social, yo le puedo producir, déjeme saber. Y ella, no sé, tengo mucho trabajo, yo te aviso. Y tú buscando la oportunidad. Sí, yo buscando esa oportunidad. Y Gaby, me parece que Gaby, o así lo recuerdo en mi mente, fue la que le dijo, como que mira, esa muchacha, yo la he visto trabajando en conciertos y ella se mueve mucho, es inteligente, no sé qué. Gracias siempre. Gracias. Y entonces ella me llamó, ¿tú estás segura que tú puedes con esta producción? Vamos a reunirnos. Y entonces yo comienzo a producir Mujeres al Borde. Entras a otra rama de la comunicación. Claro, ya eso es una puerta de oportunidades, porque aparte de tenerlas a ellas, que eran talentos ya reconocidos, pues es un programa sumamente educativo, es un programa que es basado en colaboradores profesionales, dígase psicólogos, ambientalistas, abogados. Y entonces, con un público amplio que se siente mucha en el gente momento, ahí como productora. O sea, que es una de las oportunidades como que me da inicio al mundo de la comunicación, porque ahí conozco a Diana Filpo, y con ese programa que queda como mejor producción en Premios Gardon, pues nos invitan, y como yo era la productora en el momento, fuimos, Ingrid Gómez, por supuesto, como productora ejecutiva, y yo fuimos a los premios. Ahí le digo a Diana, preséntame a Hochi. Me tiré una foto con el señor Hochi, y en esos premios la subo, taguenlo, díganle que me invita al programa. Nunca me invitaron, pero luego llega la pandemia, y ahí, como te dije, ya yo hacía bazares. Al verme en una situación donde no se podía hacer bazares, porque no se podía en espacios públicos, Tommy Terrero, que es un genio de
del marketing y de todo lo que tiene que ver con posición de marcas, me dijo, tranquila, haz el primer bazar digital de República Dominicana. Wow. Y yo, ¿qué? Seguro. Ahí de una vez me moví con Nativo, que era una página que vendía cosas en internet, y le dije, Nativo, vamos allá, vamos a hacer el primer Amazon ahora en pandemia, y vamos a poner todos los proyectos que no tengan capacidad de estar online en tu página, y yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el transporte y todo lo demás. Hicimos una unión que tú te podías registrar sin ningún pago, te hacíamos las fotos de los productos y nosotros nos encargábamos del transporte en plena pandemia, como una opción de esos emprendedores que uno se la busca en la calle y eso, y no podíamos vender. Entonces, con eso, yo voy al mismo golpe y me invitan para dar esa información, y pasó lo mismo que con Ingrid. Pero quédate como co-host. Pero al otro día me invitaban, y al otro, y al otro, y al otro, hasta que un día Don Hochi, riéndose, dijo, tú deberías venir todos los días. Y yo, llamé a su hijo, que era el productor, mira, no te quiero volar, pero tu papá dijo al aire, cheque, que puedo venir todos los días. Si tú me dices que sí, yo le doy. Me dijo, bueno, si tú puedes, dale, estamos en pandemia, tú tienes permiso, yo lo consigo. Y así comienza. Y como dicen por ahí, joseando la oportunidad. Así es, 100%. A veces nos sentamos y decimos, es que la oportunidad no me llega, es que la cosa está difícil, es que ahora no puedo, el momento está complicado. Señores, pero si ustedes no salen a tocar esa puerta, no se la van a abrir. Ven que está abierta. La mayoría de las cosas que yo he hecho es porque he ido yo a buscarlas. Totalmente, y podemos ver que entonces entras no solo en comunicación, sino en una rama también de emprendedurismo, como empresaria, microempresaria. La rama de emprendedurismo es larga, porque yo mientras estudiaba comunicación social, audiovisual y cinematográfica en la Pucamaima, pues porque me tuve que poner en la universidad, porque si de esto era que yo quería vivir, yo entendía que necesitaba el respeto, porque a un médico tú no vas a dejar que un médico te opere si no es profesional, correcto. La formación. Entonces, la comunicación yo la veo de esa manera. Es una pena que no todo el mundo lo ve así, pero es como debe verse, porque el cuarto poder es el micrófono, y es lo que menos atención la gente le pone. Totalmente. Entonces, en la universidad, como ya yo venía de 3 años de medicina, vine de 3 años de medicina, esperé 1 año para volver a ponerme en INTEC. Cuando fui a inscribirme para comunicación, me dijeron, oh no, tu permanencia académica aquí no funciona, tienes que comenzar de cero. Me iban a volver loca, porque en verdad ya yo tenía 3 años, comencé de cero en Pucamaima, y como tenía ese tiempo que me llegaban email y no me sentía acorde con la gente que yo estudiaba, porque era mucho más joven que yo, eran jóvenes que estaban con sus papás todavía, ya yo vivía sola, yo tenía un trabajo, ya yo me tenía que mantener. Yo decía como que yo no vengo aquí a hacer coro, yo vengo aquí a estudiar. Y yo recuerdo que yo me presentaba, soy Irina Peguero, meto gente al medio, si usted no trabaja, no trabaje conmigo. Recuerdo que yo hacía eso en todas las clases. Entonces ahí yo me di cuenta que la Pucamaima tenía un centro de emprendimiento. Y me llegaban muchos emails, emprendimiento de tal cosa, taller de tal cosa. Y yo dije, wow, pero en vez de yo estar en la plazoleta haciendo nada, yo voy a hacer como que todo un trabajo, y todo lo que me toque hacer aquí va a ser como un trabajo. Y me puse en todos esos talleres. Yo he participado como en 5 emprendimientos. Impúlsate Popular, gané como emprendimiento con mayor impacto social con el Banco Popular. Me dio un capital semilla interesantísimo. Participé en el Total Energy, que hacen también para emprendimientos, quedé en el 6º lugar. En el IO Entrepreneur, quedé en el 4º. O sea, yo me entraba en todas las competencias de emprendimiento de la Pucamaima. Entonces hablamos de que Irina hizo emprendedurismo, trabajamos como productora, trabajamos también como talento. ¿Qué le falta a Irina Peguero por hacer? Mira, yo creo que aparte, obviamente, de casarme, tener mis hijos, que es el ciclo de la vida, yo creo que lo que más me urge hacer es disciplinarme como yo soy disciplinada en el trabajo, en mis términos espirituales. O sea, a mí me gustaría que mi relación con Dios fuera mejor. Me gustaría cumplirle más a Dios. Hay cosas que son específicas que Dios quiere que uno haga, y que a veces uno, sabiendo que uno no puede hacer ciertas cosas, uno como que se hace loco. Sí. A mí, yo, por ejemplo, tengo un gran amigo en los medios que es Albert Mena, y para mí yo admiro mucho de él, que él puede estar trabajando donde sea, y él todos los domingos está en la iglesia. Totalmente. O sea, la relación que él tiene con Dios es innegociable.
Entonces yo siento que cuando yo llegue a ese punto de tener una relación con Dios, que es innegociable, que Él sea la prioridad de mi vida y que esas cositas que tengo que trabajar todavía como ser humano, yo las trabaje, pero de verdad, o sea, bien. Yo creo que voy a tener más plenitud en mi vida y eso es lo que me falta. ¿Nuevos proyectos? Ay, bueno, mira, como sabes, estoy haciendo microteatro ahora, que es la primera vez que lo hago, es súper retador, me encanta, o sea, es algo que estoy disfrutando mucho, entonces yo quiero que esta sea como la primera puerta de muchas otras obras, ojalá y salir de microteatro y hacer teatro pues ya en el Teatro Nacional, y me encantaría que ya lo estoy trabajando y estoy armando las ideas, llevar todo esto a mi provincia, a Higüey. Me gustaría presentar una que otra de mis trabajos y de las cosas que hago. Quisiera poder tener esa oportunidad de también trabajar en Higüey y que se abra esa rama del arte allá, que ya está con los monólogos de la vagina y unos cuantos, pero me gustaría, qué sé yo, como que haya un teatro de verdad. Que se formaliza. Sí, como que sea una norma visitar el teatro. Irina, mensaje final para nuestra audiencia que está pendiente a esa historia y a ese... a veces decimos esa pequeña confusión que a veces se nos da entre los jóvenes, que es parte, que marca mucho tu historia, ese mensajito final para nuestra audiencia. Mira, yo creo que el mensaje sería que hay muchas cosas que están entreteniendo, que te dan una euforia inmediata, una felicidad ahí mismo cuando tú la quieres, pero esas cosas no tienen permanencia. Entonces, yo creo que más que ser famoso, tener muchos likes y todo eso, como seres humanos tenemos que buscar ser permanentes en algo, como cuidar lo que somos y lo que dejamos en la tierra. Entonces yo creo que no es tan difícil hacer eso, no es tan difícil tener éxito. Yo creo que todo lo que tú puedes alcanzar lo haces preparándote y que cuando esas oportunidades lleguen, tú estés preparado para esas oportunidades. Que aprendas que no todo se da, que hay cosas que no se... O sea, que hay juegos que tú crees que cuando estás ganando, ahí mismo comienza otro nuevo. Eso no importa, eso te da más fortaleza. Y que Dios siempre pone personas específicas en tu camino para llevarte a donde tú quieres estar. Es simplemente estar atentos a esas personas, a esas herramientas, a esas situaciones. En vez de lamentarte o yo no quiero hacer eso, cada vez que tú no quieras hacer algo, cada vez que no te nazca algo, analiza por qué no te nace, analiza si es que te está sacando de una zona de confort, porque esas situaciones son las que quizás van a abrir la puerta de algo más grande. Irina, muchas gracias por compartir tu historia en Historias con Eloísa Luna. Encantada, de verdad que sí. Señores, gracias por compartir con nosotros hasta este punto, escuchar la hermosa historia de Irina Peguero y como siempre compartir con nosotros historias tras historias. Gracias, un placer. Eloísa. Encantada.